amigos, estamos en un nuevo videoprograma. Hoy tenemos un gran artista invitado, David Cangá. Lo tuvimos en el congreso que tuvimos hace poco. Y vamos a empezar primero a saludarlo, que está en la otra parte del mundo, y luego vamos a hablar de su libro. Y a partir de ahí ya veremos lo que va saliendo. Buenos días para ti, David. ¿Cómo estás, hombre? Hola, buenos días, Luis, para ti y para las personas que verán el programa. Un placer, un honor estar aquí contigo, conversando. ¿En qué parte de América estás? En Ecuador, en una ciudad de la costa llamada Guayaquil, que es donde nací y donde resido. Ah, muy bien. Tengo amigos de esa zona que están aquí en Barcelona trabajando. Bueno, yo he trabajado con ellos. Y me han hablado muy bien de Guayaquil. Sí, es la ciudad más importante económicamente hablando y más grande del Ecuador, la más habitada. Muy bien. Pues es un placer, hombre, por lo menos contactar con gente de allí que también tenga este conocimiento oculto y que realmente nos desvele todo el conocimiento de la historia, ¿no? Y lo primero, para el que no te conozca, David Cangá, yo lo he conocido a través de Cristian y David Parceriza, varios amigos míos que ellos han ido subiendo vídeos. Lo que sí que es verdad que voy a decir que yo no conozco mucho su trabajo, con lo cual voy a empezar desde cero. Y lo primero que le quiero preguntar a David Cangá es que nos hable un poco de su libro La conspiración del ángel Gabriel. Muy bien. La conspiración del ángel Gabriel es un libro que publiqué en enero del 2014. Y publiqué, ese libro es una consecuencia de un libro anterior llamado Desenmascarando a Yahvé, y que yo publiqué en julio del 2009. Básicamente, ambos libros tocan el tema del análisis de los alienígenas que, haciéndose pasar por dioses, ángeles enviados, salvadores, han originado, han creado, han impulsado ciertas religiones, porque yo me suscribo a la teoría, dentro de esta conocida como astronautas ancestrales, de que, si no todos, pero los más importantes cultos religiosos, los más influyentes en la actualidad, tuvieron origen en estas visitas de seres del espacio que se hicieron pasar por dioses. Entonces, en el Desenmascarando de Yahvé, mi principal objetivo era mostrar la faceta, todas las facetas, las cualidades que a mí me hacían desconocer al Dios bíblico como Dios. Su faceta antropomorfa, o sea, su lado humano, porque es un Dios prácticamente humanizado, que tiene sentimientos, que a veces se llena de iras, pero si se aspiraba el humo, un sacrificio ritual, se relajaba. Esto que tenía preferencias, que quería uno, pero odiaba a otro. Entonces, todas las injusticias y las maldades. Ese libro básicamente tiene mucho análisis bíblico, porque yo quería mostrar todas las facetas de ese Dios. Y luego al final de ese libro yo comparaba al Dios bíblico con los dioses de otros pueblos, para demostrar que era simplemente un Dios más, y que todos eran iguales, pero que ninguno era Dios, sino que todos eran impostores que se hacían pasar por dioses. En ese libro, como mi principal objetivo era mostrar la faceta maléfica de ese Yahvé, o Jehová como es conocido, yo usé la figura de Jesús como contrapeso para mostrar a Yahvé como el malo y Jesús como el bueno. Y yo realmente creía que Jesús era el bueno. Ahora, eso fue en el 2009. Luego de ese libro yo seguí investigando y leí el Corán y leí otras fuentes, como el libro de Bárbara Marciniak, Los Mensajeros del Alba. Cuando leí ese libro, fue la primera vez que accedí a la teoría que es sostenida por varias fuentes, de que pareciera ser que estas entidades que se han hecho pasar por dioses se alimentan, por darle un nombre, a nivel vibracional, de las energías que el ser humano emite cuando atraviesa diferentes estados emocionales. Y específicamente estos dioses que aparecen como dioses perversos vengativos, pareciera ser que se alimentan de esas energías densas que son las relacionadas con el odio, con la ira, con el dolor, con el sufrimiento, con el miedo. Eso me hizo mucho sentido, porque cuando yo escribí el libro Desenmascarando a Yahvé, yo realmente creía que ese Dios actuaba tan perversamente
porque simplemente era una especie de entidad psicótica. Pero ahora me hace más sentido que si él y los demás dioses actuaban así, actuaban de esa manera, era porque querían generar los escenarios para poder alimentarse de esas vibraciones. Y yo hasta el día de hoy me parece que esa es la teoría que mejor explica todo. No digo que es la verdad absoluta, pero a mí, de lo que he investigado, es la que por el momento sostiene. Entonces, eso le dio un nuevo enfoque a mi punto de vista. Eso, sumado a que en el Corán se relata que el mismo Dios del Corán es el Dios que contactó a los principales líderes del pueblo hebreo y que vio a Jesús. El Corán es un libro que prácticamente relata toda la historia que encontramos tanto en los textos hebreos como en los evangelios, y lo relata con un nuevo enfoque. Entonces, resultaría que las tres religiones fueron creadas por el mismo grupo de seres. Si sumamos eso al hecho que Gabriel, de hecho, aparece como un personaje importante en la creación de cada una de estas tres religiones, porque, por ejemplo, Gabriel aparece en los textos hebreos cuando se le manifiesta al profeta Daniel en la época en que el pueblo hebreo era exiliado en Babilonia. Ahí, según el libro de Daniel, se le aparece este ángel y el ángel le dice que en el futuro aparecerá un reino del cual saldrá un rey que intentaría abolir las festividades y las leyes judías, pero que Dios no lo permitiría. Curiosamente, ese mismo ángel Gabriel es el que siglos después anuncia el nacimiento de Jesús. Y Jesús haría justamente eso. Intentaría abolir las festividades y fiestas y leyes judías. Intento producto de lo cual una nueva religión surgiría, que es el cristianismo. Porque el cristianismo aparece como producto de esa decisión entre los judíos que siguieron a Jesús y los que no. Hay que tener claro que los primeros cristianos fueron judíos que habían rechazado su religión por seguir a Jesús. Entonces, desde este punto de vista, este ángel estuvo detrás de dos religiones. Y siglos después de eso, este mismo ángel sería el que contacta a Mahoma y le dicta el Corán, corroborando lo que afirma entonces el Corán, que los mismos seres, a través de esta cabeza visible, que es Gabriel, crearon las tres religiones. Como las tres religiones tienen serios puntos encontrados entre sí, no es descabellado pensar que sus creadores lo que intentaban era lo que ha pasado, crear constantes roces que degeneran en violencia, en guerras, y lo cual ha causado ríos de sangre por los muertos durante muchos siglos, lo cual le da sentido a la teoría de que estos seres pareciera que efectivamente crean escenarios porque se alimentan de estas vibraciones. Entonces, en el ángel Gabriel, yo en el último libro, lo que quería era mostrarle a mis lectores cómo había evolucionado o cambiado mi punto de vista sobre varios temas y específicamente sobre el rol que Jesús desempeña en todo este entramado. Muy bien, y antes de entrar a preguntarte, si queremos conseguir tu libro, ¿cómo lo hacemos? Bien, ninguno de mis libros han tenido editoriales detrás, han sido obras independientes. Entonces, para quienes lo quieren físicamente, me tienen que contactar y me envían el dinero por alguna de las formas, bueno, hay varias formas, y yo les enviaría el libro físico por correo tradicional. Y para quienes lo quieren en forma digital, en formato ebook, lo encuentran en Amazon y también en formato PDF, directamente contactando conmigo, yo se los puedo mandar por correo, y también en mi página web pagando o con PayPal, que es mi página web es davidcangacoroso.net, simplemente eso, davidcangacoroso.net. Muy bien, apuntado. Gracias por el libro que me has enviado, casi lo puedo tener aquí también para hacerte las preguntas. Y te prometo que sí lo leeré porque precisamente este tipo de temáticas son las que a mí más me llaman la atención y son las que suelo tocar cuando tengo tiempos libres que no estoy tratando tantas terapias o crecimiento personal. La verdad es que esto es lo que más me llama. Y bueno, vamos a entrar si quieres en lo que estoy mirando porque he estado leyendo todos los capítulos que tiene y la verdad es que hay muchas preguntas que te quiero hacer. Pero antes de empezar con el libro, hay dos que quiero preguntarte. Has hablado de las tres grandes religiones del Corán, la Biblia, la Torá. ¿También lo has comparado con los Vedas, otros libros antiguos? ¿O las claves de Enoch, otras cosas? O Urantia, por ejemplo.
Bueno, muy someramente, porque lo que pasa es que eh, al ser las tres religiones las más importantes, yo he querido consultar directamente estas fuentes, eh, y hay algunas similitudes entre los mensajes de otras religiones, pero básicamente yo no podría, como punto de partida, contrastar tanto o analizar específicamente, eh, por ejemplo, el Islam, si voy a consultar solamente los Vedas, o sea, como punto referencial sí, pero básicamente yo quise que los libros sagrados y los libros apócrifos relacionados con estos libros sagrados fuera mi principal fuente de información, porque no solamente he analizado los textos oficiales, sino los textos conocidos como apócrifos, que básicamente nos llegan de dos hallazgos, una en el año 45 en Egipto, en Nag Hammadi, y otro en el año 46 en Qumran. Lo que se encontró en Egipto son las fuentes de lo que son conocidos como textos gnósticos más relacionados al cristianismo primitivo, mientras que en Qumran lo que se encontraron fueron estos rollos del Mar Muerto, fueron lo que se conoce como pseudoepigráficos, que son libros apócrifos relacionados con textos hebreos, libro de No, libro de los jubileos o Génesis Apócrifón. Básicamente esas son las fuentes en las que más me manejo yo. Muy bien, no es para tener así una idea para cuando te pregunten, más o menos ver por dónde entrar. Y yo la primera pregunta que te haría, antes de entrar a todo lo que es el libro, es la definición de lo que tú entiendes por Dios. O sea, ¿qué es Dios? Una muy interesante pregunta. Eh, para Dios tiene varias connotaciones. Yo creo que podemos entenderlo como una energía superior, pero ¿superior a qué? Es relativo. Si entendemos la palabra Dios como creador, entonces todos somos en cierta forma dioses, porque todos tenemos la capacidad de crear. Entonces, si lo entendemos como la capacidad de crear vida, entonces, bueno, aún no hemos podido crear una célula, pero cuando lo podamos conseguir también será ese que lo consiga, ese científico también podría ser considerado Dios. Yo, yo creo que básicamente, en mi concepto, yo soy racionalista, libre pensador racionalista. Yo creo que la inteligencia o los procesos inteligentes y armoniosos tienen una inteligencia detrás. Entonces, en el contexto nuestro, yo pienso que podríamos considerar Dios a la energía inteligente responsable de la armonía que existe tanto en el planeta como en el cosmos, porque yo lo que percibo es que aquí en la Tierra, como en el cosmos, funcionan una serie de procesos armoniosos, interrelacionados, como, como un diseño funcionando. Entonces, ese diseño tiene una inteligencia detrás, a la que podemos considerar Dios. De ahí, básicamente, no considero que esta energía inteligente tenga sentimientos como los humanos, que quiera a unos pero desprecia a otros, o que tenga que ser masculino o femenino. No, no considero que esta energía inteligente sea así. Simplemente una energía inteligente que es y que opera a través de leyes inmutables que quizás a los seres humanos nos sean inaccesibles o difíciles de entender. Bueno, pues aclarado esto, ahora vamos a entrar en el tema que a mí más me gusta, que es cuando cogemos la Biblia, incluso la Torá, hablan que un momento antes del diluvio, ¿no? En el que hubieron unas culturas antiguas, ¿no? Estas culturas antiguas probablemente podrían ser humanos o no humanos. Mucha gente habla de Hiperbórea, la Atlántida, Lemuria, una serie de esas historias antiguas que sí que se hablan en la Biblia, que se tocan muy por encima, por decirlo de alguna manera, y me gustaría saber qué
¿qué opinas tú o qué sabes tú que nos puedes contar sobre este tema, ¿no? ¿Qué hay de verdad, qué hay de cierto o qué entiendes tú? Ok, yo entiendo, yo entiendo al texto bíblico, al Génesis bíblico, como un testimonio de la creación, no de la humanidad, sino de la raza hebrea. Y ellos mismos reconocen que eso tiene una antigüedad de 7.000 años. Entonces, claro, su raza puede tener 7.000 años, pero la humanidad es mucho más antigua. Hablando en parámetros científicos, se han encontrado osamentas, restos de, por ejemplo, de Homo sapiens modernos de hasta 1.000.000 de años de antigüedad. Hay un libro que me gusta mucho que, que fue escrito por Michael Cremo y Richard Thompson, en donde ellos recopilan hallazgos, muchos de los cuales fueron realizados por científicos académicos, en restos, tanto restos humanos o piezas, que contradecían la teoría oficial de la evolución, que por ejemplo dice que la población de América, el continente americano, es producto de migraciones, que no tendrían más de 12.000 años de antigüedad. Pero por ejemplo en México, en Huayatlaco, se encontraron restos de 350.000 años de antigüedad. Entonces hay muchos hallazgos que contradicen la teoría oficial de la evolución. Y por ejemplo, al menos restos humanos de hasta 1.000.000 de años de antigüedad. Entonces, como parámetros para buscar el origen de toda la humanidad, no podemos encontrarlos ni en los textos hebreos, ni siquiera en los mesopotámicos, que son el origen de muchas de esas historias. Porque, por ejemplo, según Sitchin, uno de los más grandes expertos, estos textos tienen una antigüedad, o toman historias de 450.000 años de antigüedad. Entonces, no es descabellado pensar que efectivamente hubo humanidades anteriores a las que aparecen descritas en esos textos, y tú en la Biblia hebrea o los textos mesopotámicos. Ahora, ¿qué humanidades eran esas? Ahí ese es un campo donde se permite la especulación, porque hay muchas teorías, y ahí entra esto de la Lemuria, la Atlántida, que hay muchos indicios de que pueden ser quizás esas humanidades, pero tampoco podemos afirmar efectivamente que fueron esas. Quizás fueron esas y otras, y quizás hubo otras anteriores a esas y no lo sabemos. Bueno, pues vamos a irnos a la parte que tú sí más entiendes, que es la parte de la Torá, ¿no? Y a partir de ahí, y entonces, para mí, a ver, yo he viajado mucho a Egipto, ¿no? Y para mí la cultura, en la parte, dijéramos, donde vivo yo, ¿no? En la parte entre Europa, África, un poquito Asia, para mí la cultura más antigua, más todavía que cualquiera que pueda haber en Asia, es la egipcia. Y nosotros, todo el conocimiento que tenemos es egipcio. Otra cosa es que ya luego la parte de Mesopotamia o ya los judíos, ¿no? Pues hayan cogido lo que han necesitado y lo han transformado a su manera, ¿no? Pero si tenemos que hablar de un libro o partir de una base, para mí sería Egipto, ¿no? Y a partir de ahí, yo creo que empieza ya lo que dices tú, ¿no? Las historias hebreas y las historias mesopotámicas, porque uno dan, la gente de Mesopotamia da pues el primer idioma, por decirlo de alguna manera, entendiendo de que en Egipto no había un idioma como tal, porque lo que utilizaban, que eran jeroglíficos, no se utilizaba como idioma. O sea, era como una conversión de... Yo pensaría, si me tuviera que remontar a esa época, quizás pensaría que eran hasta como telépatas, por decir de alguna manera, ¿no? Porque al no tener un idioma, quiere decir que era una cultura anterior, habría un conocimiento que hoy en día hemos perdido. Y entonces quizás eran más avanzados. Y entonces, bueno, yo aquí te doy paso si quieres y puedes empezar si quieres a hablar de la parte hebrea o de Mesopotamia, que es como empieza tu libro, tú mismo. Bueno, básicamente tenemos hechos que han marcado un antes y después en la historia. Uno de estos hechos es el diluvio. Y de este diluvio hay varias fuentes heterogéneas que coinciden en esto, de que hubo una gran inundación. Entonces, es muy importante conocer lo que pasó en la época prediluviana y la que pasó después del diluvio. Y como yo he recurrido a las fuentes que originaron estas tres religiones, y como los textos que dan origen
al menos al Génesis bíblico, son las fuentes mesopotámicas, ya, donde estuvieron culturas como los sumerios, acadios, asirios y babilonios. Entonces, eh, básicamente, nos encontramos con que en ese relato de la creación se habla de seres que crearon al hombre, supuestamente por necesidad, porque eran como exploradores, que querían minerales, pero curiosamente nos encontramos con que estos seres, después de crear al hombre, adoctrinan al hombre para que les rinde culto ritual. Esto no queda explícitamente manifestado, pero podemos inferir eso porque nos encontramos en una figura en que una deidad les mandaba calamidades y otra deidad contrataba a los hombres para decirles, si ustedes quieren librarse de estas calamidades, tienen que rendirle culto a la deidad que les está causando esto. Construyan un templo y lleven ofrendas, y seguramente esa deidad se apiadará de ustedes. Efectivamente, los humanos construían templos, llevaban ofrendas a los seres que le causaban mal y terminaban los males. Esto se repite varias veces en un texto conocido como la Atrahasis, y yo a partir de esa lectura intuyo que lo que estaba pasando es que el ser humano estaba siendo adoctrinado en el culto ritual. Nosotros podemos explorar mucho sobre los textos y muchas personas dicen que uno no puede fiarse de esos porque son escritos por seres humanos y pueden haber sido corrompidos, claro. Pero más allá de los textos tenemos los hechos, Luis. Y hasta el día de hoy, en muchas culturas, se sigue manteniendo la tradición de rendirle culto ritual a una deidad con la intención de obtener algo de esa deidad, llámale tú la naturaleza, la tierra o algún tipo de dios. Entonces, estos hechos que son tangibles e incontrovertibles necesitan que los desentrañemos, y eso es una buena fuente para desentrañarlo. Entonces, todas las culturas ancestrales que nos reportan un contacto o interacción con seres superiores venidos de los cielos, tienen este detalle de que les rendían algún tipo de culto o veneración a estas entidades. Estas entidades pareciera ser que necesitaban ser venerados y adorados. Y el culto ritual, que era un culto muy minucioso, de mucho simbolismo, era también parte fundamental de ese proceso en la interacción entre seres humanos y estos dioses. Para que la gente lo tenga más claro, por ejemplo, en el contexto más reciente, no nos vayamos tan lejos que a la época de los Anunnaki, mencionados en los textos mesopotámicos. Siglos más recientes, cuando se reportan contactos de que la virgen tal, una virgen o un ángel, pasa que esta entidad que la gente identifica como una virgen o un ángel, contacta a un ser humano, ¿y qué le pide esa entidad al ser humano? Que le construyan ahí una capilla, un templo, adoración, y después efectivamente construye a través de un milagro como elemento de atracción, y lo que se consigue es que ese punto de encuentro donde ocurrió el milagro se convierta con el paso del tiempo en un centro de culto. ¿Y qué hacen los creyentes? Rinden culto. ¿Qué reciben a cambio? Milagros. Entonces, este proceso se repite en diferentes escenarios a nivel del tiempo. Entonces, algo hay ahí. Y esas son las cosas que a mí me interesa entrañar. Muy bien. Regresemos. Entonces, yo noté que había esta dinámica en que los dioses mandaban las calamidades y para pedir a los humanos que les rindan culto para dejar de someterlos. Entonces, esto en el contexto prediluviano según las fuentes mesopotámicas. Con esta figura nos encontramos también en las fuentes hebreas. Los académicos que estudian esto reconocen que no podemos decir que toda la Biblia o que todas las escrituras hebreas, pero que al menos muchas partes son simplemente ecos de historias más antiguas de Mesopotamia. Entonces, sea como sea, nos encontramos con la misma figura en el contexto hebreo. En el libro Levíticos, por ejemplo, es un libro
de lo que es conocido como Antiguo Testamento, que solamente tiene como función detallar la forma adecuada de presentar los sacrificios rituales. Por eso es que más de un investigador ha dicho que es el Levítico más bien parece un libro de cocina, de recetas de cocina. Aunque esto pueda parecer de jocoso, gracioso, hay un contexto detrás. En el contexto prediluviano, según las fuentes hebreas, hay un personaje que se llama Enoc, famoso porque aparentemente fue llevado al cielo. Ahora, hay eventos recientes que nos hacen o que nos invitan a prestar más atención a este personaje Enoc, porque por ejemplo, en el contexto de lo que hoy son estos grupos secretos, por ejemplo, masones o lo que es conocido como Illuminati. Por ejemplo, un amigo me comentaba, esto yo no lo sabía, un amigo me comentaba que Simón Bolívar, en una de sus cartas, cuenta que él, hablando de los masones, él decía que son como niños que en sus reuniones hacen muchos simbolismos y se ponen a hablar en hebreo. Y por ejemplo, hay un investigador, Fritz Springmeier, que escribió un libro que se llama La forma del Illuminati, que él menciona o relata cómo de su investigación cuáles son las técnicas que usan estas agencias secretas para utilizar a personas como zombies, como el proyecto de MK Ultra. Entonces, dice que los programadores, así le llaman, los programadores, usan lenguaje hebreo y lenguaje enoquiano. Entonces tenemos ante estas circunstancias de que nos encontramos con este detallito y que se menciona el Enoc bíblico, pero en un contexto más moderno, sí nos invita a prestar más atención y no tratar como una simple leyenda ese suceso relatado de este personaje siendo llevado al cielo. ¿Qué es lo que se cuenta? Este personaje, supuestamente, cuando los ángeles empezaron a contactarse con las humanas, a tener relaciones con las humanas, la deidad se enfureció. Si tú lees la Biblia, te sugiere el texto bíblico que lo que a la deidad le molestó fue que los ángeles tengan relaciones sexuales con las humanas. Pero si tú lees el libro de Enoc o los jubileos, lo que te encuentras es que no es que fue el contacto sexual de estos ángeles, sino que estos ángeles empezaron a revelar secretos a los humanos. Y se detalla que revelan secretos como usar, por ejemplo, las raíces, cómo hacer medicinas con las raíces, cómo hacer armas o cómo interpretar las señales del cielo. O sea, información que les hacía más fácil la vida diaria. Pero si partimos de la premisa de que estas entidades tienen un escenario en el ser humano, para cada actividad diaria tienen que presentar un sacrificio ritual, el hecho de haber accedido a este conocimiento un poco lo liberaba de la obligación de presentar sacrificios rituales. Y pareciera ser que esto no lo podía permitir la deidad. Entonces, eliminó con el diluvio a estos seres humanos que se habían corrompido con la información revelada por los ángeles. Pero antes de eso, se llevó Enoc para que no se corrompa, lo destruye en el cielo y luego lo regresa a tierra. Ahora, aunque en el libro de Enoc se detalla que lo que a él se le enseñó fueron temas de astrología, interpretación de los signos del cielo, por una fuente, por un relato posterior que tiene que ver con su ascendiente Abraham, hablando con su hijo Isaac, lo que encontramos es que Abraham le dice a Isaac, según Jubileos, antes de morir, Abraham habla con Isaac y le especifica que cuando él vaya a presentar un sacrificio ritual, tiene que seguir ciertas normas y le empieza a detallar con mucha minuciosidad. Al final de ese detalle, que es tan extenso como lo que tú puedes encontrar en el Levítico, al final de ese detalle le dice a Abraham a Isaac que tiene que hacerlo así porque así él, Abraham, lo leyó en los libros de sus antepasados, Enoc y Noé. Esto corrobora que lo que en realidad se le enseñó a Enoc en el cielo fueron las formas correctas del culto ritual. Muy bien, entonces, por varias fuentes podemos intuir que estas entidades
que interactuaban con los humanos tenían estas necesidades vitales. Ser adorados, que les teman, y que se les presenten cultos rituales. Ya, entonces yo parto de esa premisa como hilo conductor para poder entender los sucesos que pasan después, en la vida, por ejemplo. Todos estos dioses, porque la Biblia nos habla de la interacción del Dios bíblico, conocido como Yahvé de Jehová, con su pueblo, los hebreos, pero hay otros pueblos también. Y prácticamente, si tú analizas esas otras fuentes, prácticamente todos esos dioses actuaban de manera muy parecida. Daban leyes e instruían a los pueblos para que les rindan culto ritual. Había animadversión entre los dioses, lo cual incitaba a los seres humanos a enfrentarse. Y lo que yo especulo es que estos dioses eran de una misma confederación, eran aliados o cómplices tras bastidores y simplemente tenían la pose de enemistad de escoger pueblos. ¿Para qué? Para hacer bandos y crear escenarios en el que los seres humanos compitan entre sí para que se dé ¿qué? Sufrimiento, miedo, muerte. Las cosas que especulo, de cierta forma, le servían de alimento. Dentro de este contexto, el dios bíblico se destaca por ser uno de los más perversos. Pero con su pueblo creó escenarios para conseguir eso. Yo lo que pienso es que este pueblo, este Yahvé, usaba al pueblo hebreo como un comodín para generar escenarios de sufrimiento, de terror y muerte. Ahora, en algún momento, esta deidad, en complejidad seguramente con las demás, se dio cuenta que la forma más efectiva de conseguir esto, adoración y confrontación entre los humanos, era crear religiones que muevan muchas personas, masas, y que choquen entre sí. Y así empezaría este proceso de la creación de religiones. Entonces, lo que yo detecto es que hay todo un intrincado proceso que se llevó a cabo en el tiempo para que aparezca primero el judaísmo, luego el cristianismo y luego el islam. O sea, lo que en el libro tú puedes encontrar es la evidencia que yo propongo que demuestra que las cosas no ocurren de casualidad y que todo tiene una agenda que respalda esos procesos. Y si tú analizas más en el tiempo, inclusive eventos más recientes serían aún el resultado de esa agenda. Entonces, para mí, yo no creo en casualidades y creo que si apareció el cristianismo fue porque así fue planificado. Y si apareció el islam fue porque así fue planificado. Y en términos generales, los eventos, no solamente en el campo religioso, sino los eventos más trascendentes que un poco marcan o crean hitos en la historia de la humanidad, han tenido titiriteros detrás, crearon los escenarios para que estos eventos sucedan. Yo tengo varias preguntas que hacerte, lo que has dicho. Lo primero, ¿cómo se alimentan? O sea, es decir, o sea, es decir, tú un humano crea un egregor, por decirlo de alguna manera, energético, y ellos absorben esa energía, ¿o a qué te refieres? ¿O directamente son como alguien que te toca y te saca la energía vital? O sea, ¿cómo lo definirías ese alimento? A ver, nosotros somos seres energéticos, somos materia de energía. Y la prueba de esto es el aura, que se puede fotografiar. El aura de las personas cambia dependiendo de los estados de ánimo de la persona. Ya, entonces, esa sería una prueba de la energía que tenemos y que está relacionada con estados emocionales. ¿Cómo? Exactamente el cómo se alimentan, estamos especulando. O sea, que eso pasa así, pero en el cómo podemos especular. Como son estos seres multidimensionales, sería una especie de alimentación a través dimensional, en la que ellos pueden, nuestra energía,
es emitida y ellos, sin tener que estar físicamente aquí con un cable conectado a ti, ellos pueden absorberla a nivel interdimensional. Y para mantenerse de alguna forma, bueno, no, eso sería especular más, pero para mantenerse vitales o con vida. Yo una vez ponía el ejemplo así, mira, nosotros los seres humanos somos seres terrestres, que respiramos aire usando los pulmones. Sin embargo, podemos desenvolvernos en otros ambientes, como por ejemplo el agua. Si sabemos nadar, podemos mantenernos a flote, pero no podemos vivir en el agua nadando porque nos cansamos y nos ahogamos. Pero podemos sobrevivir un tiempo. Ahora, con un equipo adecuado, tú puedes, por ejemplo, como buzo, permanecer más tiempo en el agua. Aún así, tendrás que en algún momento salir. Y como buzo, tú puedes entrar hasta ciertas profundidades. Cuando eso pasa, cuando un buzo baja a ciertas profundidades, al momento de regresar a la superficie, no puede literalmente aspirar el aire. Tiene que primero pasar por una cámara hiperbárica para regular otra vez sus glóbulos en la sangre, ¿verdad? Es decir, tenemos un estado, un medio ambiente natural, pero podemos interactuar con otros, siguiendo ciertas disposiciones. Asimismo, tú te has notado cuando un astronauta va a la Luna y regresa a la Tierra, pasan por una cámara primero, antes de regresar a su medio ambiente natural. Y así yo especulo que podría pasar con estos seres. Estos seres son de una dimensión superior, pero al ser multidimensionales pueden manifestarse en esta dimensión más densa, porque especulamos que las dimensiones, a medida que son superiores, son más sutiles. Entonces, ellos pueden manifestarse en esta dimensión más densa, pero que puedan hacerlo no significa que no sufran cierto desgaste al manifestarse aquí. Y lo que yo especulo es que efectivamente sufren cierto desgaste. ¿Y cuál es su cámara hiperbárica para compensar ese desgaste? Esto. La alabanza, la veneración que reciben de los humanos, el miedo, las vibraciones emocionales densas como miedo, sufrimiento, que también reciben de los humanos, o que los humanos emiten y ellos absorben, y todo lo que es el culto ritual. O sea, porque el culto es todo un proceso que quizás nosotros no lo entendamos, pero si tú te fijas en que estas entidades piden mucho, si tú lees el texto bíblico y lees cómo se Yahvé, era tan minucioso en especificar en qué día, a qué hora, cómo tiene que ser el altar, qué tipo de animal no se puede. Entonces, todo ese intrincado proceso minucioso nos sugiere que el culto ritual tiene un significado, un trasfondo, y no es el simple hecho de tirar un animal a las brasas. Ahora, que no lo podamos entender no significa que no haya algo detrás. Entonces, muy bien, me parece que esto ya tiene que ver un poco con lo esotérico. Por eso, en aquella vez de la conferencia mía que se cortó por problemas técnicos, yo decía que mi impresión es que, claro, es muy importante ser muy técnicos, muy científicos, usar las herramientas de la ciencia para analizar estos temas, pero que si solamente usamos la ciencia que es materialista, que es positivista, nunca vamos a desentrañar el trasfondo, porque esto evidentemente tiene un trasfondo esotérico que está más allá de la simple análisis de la materia de los hechos físicos. Hay un trasfondo esotérico y mientras tú eres más positivista, más materialista, nunca lo vas a percibir. Por eso digo, hay que tratar un poco de ver el trasfondo detrás de esto. Y para mí va por ese lado. Entonces, puede ser cómo recolecta la energía, puede ser que quizás es emitida en el ambiente, la recetan en algún tipo de forma y después la captan, no sé los detalles, pero no me queda ninguna duda de que recolectan esta energía que son frecuencias vibracionales que emitimos nosotros. Y después de la evolución de las religiones, quizás ahora el deporte sería el sustituto, ¿no? El fútbol, el rugby, fútbol americano, todo esto que hoy en día se está viendo,
es otra manera de recolección, ¿no? Así es. Y yo, haciendo una culpa, porque yo soy parte de las personas que es fanático de un equipo y que va al estadio, pero sin lugar a dudas, un estadio lleno de gente encolerizada, por ejemplo, porque piensa que el árbitro perjudica a su equipo, es un banquete energético. O, por ejemplo, una plaza donde hay una corrida de toros y la gente vibra cuando el animal sangra. Es decir, y recién lo comentaba en una de mis redes, somos seres bárbaros. O sea, somos animales que nos hemos ido más o menos civilizando. Pero el hecho objetivo de que las personas estén tan pendientes de un evento deportivo que implica a dos seres humanos agrediéndose, que fue la pelea de Mayweather contra Manny Pacquiao. O sea, la gente, ¿qué es lo que va a ver? A dos humanos agrediéndose. Y eso es fue el evento cumbre de hace pocos días, con la atención de toda la humanidad que generó. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Simplemente son dos humanos agrediéndose. O sea, disfrutamos de la agresión, de la barbarie como violencia. Ahora, yo también hago una culpa, porque yo también he disfrutado eso. O sea, reconozco que algo de animalidad queda en nosotros. Somos un poco bestias. Y sí. Pero no será un virus que nos han puesto a través de una manipulación de ADN, porque quizás a lo mejor nosotros seríamos seres espirituales y no animales. O sea, a lo mejor es al revés, nos han manipulado. Mira, dependiendo de la fuente que tú consultes, muchas fuentes afirman de hecho que esto solamente es un estuche. Es un estuche. Y que somos almas que hemos ido usando en el tiempo diferentes estuches. Pero también es cierto que en todos los tiempos, desde que el hombre es hombre, ha buscado mil excusas para agredirse. Entonces, quizás sea que el estuche está condicionado a actuar de manera animal, no lo sé, pero de que el estuche implica un comportamiento animal cercano a la barbarie, eso es innegable, porque mira, somos seres supuestamente civilizados, pero dime tú qué pasaría, por ejemplo, en un estado de anarquía. Supongamos que viene un bárbaro y suprime todas las leyes y no hay policía en las calles y la gente puede hacer lo que quiera. ¿Qué pasaría? Una ley represora. ¿Qué pasaría en el mundo? Sería la ley de la jungla, el más fuerte. Es decir, no somos tan civilizados. Estamos contenidos por los marcos de las leyes y la represión. Aquí en Ecuador pasó hace pocos años que en una protesta de la policía, porque pensaban que le iban a bajar los sueldos, la policía se declaró en huelga, no solo en las calles. Esto fue un caos. La gente se salió a las calles a saquear. Fue algo penoso. Y se ha repetido en muchas otras ocasiones en otros países. Entonces, eso demuestra que tenemos algo incivilizados entre nosotros. Yo quiero creer que es un virus que nos han instalado. No sé si es verdad o mentira, quiero decir, una suposición. Porque si, a ver, una cosa que puedo ver yo es que los animales también tienen conciencia y espiritualidad. Y si convives con animales te das cuenta que también se comunican, ¿no? Y los animales solo matan cuando tienen necesidad. Y nosotros, en cambio, matamos por placer o por diversión o por lo que sea, por estado de locura. Entonces, si nosotros somos animales, está claro que nos han manipulado, porque hacemos cosas que los animales no hacen. Entonces, desde mi comprensión humana digo que algo está sucediendo que nadie nos cuenta, ¿no? Y aquí ya entraría yo también a preguntarte si estas razas nos han manipulado de la manera que tú has dicho, que son multidimensionales. Si tuviéramos que ponerles algún nombre o decir más o menos cómo son, ¿quién crees tú que puede ser de todas esas visualizaciones que la gente habla, ¿no? A través de Internet o de los libros? Yo, la verdad es que prefiero no aventurarme a decir son estos, son aquellos, porque pues ya entrando a identificarlos, los más comunes nombres se escucha que son los reptilianos, los draconianos, y que los pleiadianos son los buenos,
y los reptilianos son los malos. De hecho, según Bárbara Maxiniak, que es una persona que se declara contactada por pleiadianos, en la historia que ella cuenta en un libro que se llama Mensajeros del Alba, estos pleiadianos cuentan una historia de que pareció a lo que tú sospechas, de que Dios crearon al ser humano y que esta creación inicial fue, ese ser humano era como una biblioteca ambulante, porque fue el resultado de la colaboración de distintas razas que colaboraron en ese ADN, y que ese producto era muy similar en capacidades a sus creadores, pero que una raza que no participó en la creación y que ellos identifican como los reptilianos, se quiso apropiar del proyecto, como el que no ayuda a hacer la torta, pero después que la ve hecha se la quiere comer solo. Ya. Entonces, hubo una lucha entre pleiadianos, o la Confederación de la Luz, como ellos llaman, y los reptilianos, y que los reptilianos ganaron. Y los reptilianos, durante la lucha, se dieron cuenta que el ser humano, cuando sufría esas emisiones vibracionales, los alimentaba a ellos, a los reptilianos. Entonces, después de ganar la lucha, dice que de un ADN inicial de 12 hebras, desconectaron 10. Y de esa forma rebajaron al ser humano en su capacidad de comprensión. Y en ese nuevo estado fue más fácil someterlo, engañándolo, haciéndolo creer que ellos eran dioses, que nos puedan exterminar. Y bueno, entonces, esa versión coincide con tu sospecha. Y no es la única versión, la única fuente que dice que eso pasó. Que nosotros hemos sido, que hubo una lucha entre dos bandos y que un bando ganó. Entonces, bueno, los detalles de cuántos bandos hubo y cómo fue esa lucha y cómo se llama el bando que ganó y cómo el que perdió, esos son detalles. Y yo no puedo afirmar que sí, que fueron los pleiadianos los buenos y los reptilianos los malos. No, yo ahí no me meto porque eso es especular. Pero lo que a mí sí me queda es que muchos indicios nos empujan a pensar que parece que eso pasó así, que somos manipulados por una entidad superior, que no la veamos no significa que no exista. O sea, la gente piensa que para que creen los ovnis tiene que ver un marcianito con antenas. No. El tema de la interacción de los seres humanos con estas entidades es mucho más profundo que ver un platillito. Que hay personas que dicen, señor, con estas cosas porque nunca hay un platillo. No. No se trata de que tienes que ver un platillo volador. Simplemente mira a tu alrededor. Hay cosas que no tienen sentido. ¿Cómo tú puedes entender que hay seres humanos que adoran como Dios a seres tan perversos? Eso no es normal. O sea, dentro de lo irracionales que somos, hay cosas que sobrepasan el absurdo, porque hay seres humanos que en su vida diaria son personas buenas, que respetan las leyes, que son buenos vecinos, buenos padres, pero que van a la misa y leen un libro y adoran a un ser que ahí está escrito que mandaba a matar, que mandaba a robar, y lo adoran como Dios. Es como un estado de hipnosis. Eso no es normal. ¿Por qué las personas siguen adorando a estos seres que parecen cualquier cosa menos un Dios? Entonces, y las personas, ¿por qué están dispuestas a morir por ese tipo de seres, por esos dioses? Porque los seres humanos, los más imbuidos, los más embebidos en el dogma, son capaces de ofrecer su vida por eso. Eso fue lo que pasó en las cruzadas. Eso es lo que pasa ahora con los extremistas musulmanes que pelean por la yihad, la guerra santa. Y en los libros está ahí, matar y morir por la religión. Y supuestamente a cambio de eso hay un premio. Entonces, esa actitud irracional ahí tiene un trasfondo que para mí es esotérico. O sea, para mí hay algo que mantiene a las personas en un estado como de hipnosis y que la hace actuar y adorar a estas entidades. O sea, por eso digo, siempre confluimos en que para poder entender este fenómeno hay que trascender la simple barrera del positivismo, de que esto dice esto, esta fuente, pero como no encontré nada aquí no existe nada. No, no, no. Hay un trasfondo, pero lo podemos intuir en base a la observación de las cosas que pasan, que han venido pasando en la Tierra. No, yo te puedo decir que como terapeuta estudia muchos tipos de hipnosis, ericksoniana, clínica, flashback, o sea, muchos tipos de hipnosis. Pero hay una concretamente que he aprendido con Ricardo Bru,
que viene del judaísmo, donde se utilizan esas palabras claves que tú dices, que pueden venir tanto de una parte como de la otra, donde realmente puedes hacer un MK Ultra, o sea, como una... Es decir, coger a la persona y manipularla como tú quieras. Eso es verdad, eso existe. Entonces, claro, desde que la humanidad es humanidad, lógicamente siempre ha habido un proyecto MK Ultra con el ser humano, porque yo voy a poner un ejemplo muy claro. Es decir, los animales viven armonizados con el entorno. Ven una selva y se armonizan. Tienen pelo, tienen plumas, viven armonizados. El ser humano es incapaz de vivir en la selva ni en ningún sitio sin modificar el terreno. Eso ya te está dando un dato, no somos de aquí. Es el dato principal. Y el segundo dato que yo diría es que somos depredadores a una escala superior, porque barremos con todo. Entonces somos los mayores depredadores en este planeta que se vea. Yo ya no voy a hablar de otras entidades o de bueno, otros mundos sutiles. Ahí no entro. Yo me refiero en el mundo físico actual de la 3D. Entonces, claro, si ya coges esas premisas, dices, algo no está bien aquí. Algo no está bien. Luego también las diferencias de raza, que también hacen que nos dividamos, ¿no? Como decías tú, por religiones, pero también nos dividen como razas para que siempre haya, pues eso, un racismo, una lucha continuada, donde siempre choquemos entre nosotros, ¿no? El hecho de que seamos diferentes ya hace que estemos manipulados. Entonces yo estoy de acuerdo totalmente de que actualmente los iPhone, los smartphones, la televisión, tiene esa frecuencia tan baja, pero no es muy, o sea, no es de una vibración muy baja hipnótica, pero sí la suficiente para manipular al ser humano. De hecho, todo el mundo que ve la tele habitualmente, pues no suele leer libros, ¿no? Poner un ejemplo muy... El que ve mucha televisión no lee, no tiene otro tipo de mentalidad y es por el proceso hipnótico en el que está. Y eso la verdad que nos está haciendo daño. Ahora, mira, es muy interesante como tú lo planteas, pero como esto ha venido pasando, desde antes que existan la tele y los iPhones, eso te dice que el tema es aún mucho más profundo. Y lo que hay ahora son más medios para afinar este proceso de tenernos hipnotizados. Pero mira, por ejemplo, yo lo que veo es esto. Nosotros, en la esencia nuestra humana, tenemos estas tendencias que son incentivadas por estas entidades. Por ejemplo, mira, hay procesos históricos que no se pueden entender como una natural evolución de las cosas. Te pongo un caso. Supuestamente fue África el origen de la humanidad, ¿verdad? De África salió el primer hombre moderno que después cruzó a Europa, a Asia y bueno, después a América, supuestamente. Si fue África el lugar más antiguo habitado por seres humanos, no debería haber sido por sentido común el que más se haya desarrollado. ¿Cómo podemos entender que cuando en la Edad Media en Europa ya tenían estas carabelas, estos barcos, tenían armas y navegaban, pero iban a África y se encontraban con tribus viviendo en una etapa de anterior evolución que les hacía fácil prácticamente cazarlos? ¿Cómo en el ámbito sociológico podemos entender esa paradoja? Te pregunto, por ejemplo. Yo te puedo decir que aquí en España, concretamente en las cuevas de Altamira, otras cuevas que hay famosas, existen otras razas humanas, como puede ser el Neandertal, u otras que son anteriores al Homo sapiens y que hoy en día se están demostrando que en el ADN lo tenemos mezclado. Entonces, si partimos con esa teoría, ¿no?, de esa mezcla o esa hibridación, probablemente Europa fue uno de los primeros sitios que yo conozco por antigüedad, ¿no?, de que hubo hibridación en diferentes humanidades y quizás salió la que hoy en día conocemos como raza blanca, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso es lo que yo pienso, pero porque tú has dicho, en México, en Laco, ¿cuánto has dicho? 3.000, no me acuerdo ahora lo que has dicho, ¿no? Años. Bueno, Sí, claro. exactamente. Allí ya es antiguo, pero es que aquí en Europa o en la parte, por ejemplo, de Rusia o China, se han encontrado cosas más antiguas y no se sobreentienden, más que en África. Entonces, ante el escenario de que no podemos entender este desfase de desarrollo,
en niveles normales, tenemos entonces que confluir a que ha habido una intervención externa y que ha incidido en que ciertos sectores se desarrollen más que otros, ¿verdad? Ahora, esta especulación, esta conclusión a la que arribamos así, por simple lógica, se ve corroborada por, por relatos que nos llegan desde esa época, porque, por ejemplo, el famoso credo mutua, este chamán al que ha entrevistado David Icke, ¿sabes qué cuenta? Mira, nosotros sabemos por Andreas Faber-Kaiser, un gran investigador español que yo miro mucho, ya partió de este mundo. Él nos cuenta en su libro fantástico que se llama La Conquista Programada, que antes que llegaran los españoles a América, hubo visitas que condicionaron, visitas desde arriba, que condicionaron el terreno. ¿Para qué? Para que a los españoles, que eran un puñado simplemente contra miles de aborígenes, les fuera más fácil conquistar esta tierra. Y por eso, como título, dice Faber-Kaiser en su libro, a alguien le interesaba que la cruz domine esta tierra. Bueno, si quieren detalles, yo les invito a leer ese libro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eso lo sabíamos, pero Credo Mutua nos dice que algo similar pasó en África, que antes que llegaran los españoles hubo sucesos que condicionaron que a esos españoles se les haga fácil conquistar a los aborígenes africanos. Y Credo Mutuo hace una reflexión muy sencilla, pero muy profunda. En un momento hubo confrontación entre el africano y el español, pero a pesar de que el africano peleaba contra el invasor, ya había adoptado la religión del invasor. ¿Cómo se puede entender que tú renuncias a tus propias creencias y has adoptado las creencias de que te está invadiendo? Eso no se puede explicar como un fenómeno, una evolución natural a nivel sociológico. Eso solamente se puede entender cuando hay fenómenos exógenos que intervienen para modificar estas situaciones. Entonces, en ambos casos, esa intervención lo que favoreció es que el cristianismo impere en ciertos sectores del mundo. Ese mismo proceso sucedió para que en ciertos sectores imperen otras religiones. O sea, a través de estas apariciones, fenómenos naturales, se crearon las condiciones para que ciertos dogmas imperen en ciertas regiones. Y al crear las mismas condiciones o cosas parecidas para que dogmas diferentes imperen en otras partes, lo que se creó es un mundo dividido en sectores y en creencias que en algún momento iban a confrontar. Entonces, para mí, por ejemplo, esto responde a una agenda pero ancestral. O sea, esto por ejemplo, esas visitas que crearon las condiciones para que aquí impere la cruz y que pasaron hace 5 siglos, están relacionadas con eventos, por ejemplo, que encontramos en las escrituras hebreas hace 1500 años o más. No, mucho más, 3000 años, porque, por ejemplo, que el pueblo hebreo hubiera estado esperando con ansias a un Mesías era el resultado de una serie de condicionamientos creados por su mismo Dios. Porque lo que pasa es que este pueblo, como se les prometió una tierra a la que después llegaron y la conquistaron, pero después le fue arrebatada, y esperaban recuperarla. En ese proceso hubieron cosas que están narradas en la Biblia, por ejemplo, en que el pueblo hebreo era sometido por otro pueblo, pero se ve ahí mismo que ese otro pueblo era enviado por su mismo Dios. O sea, su Dios les envía enemigos que los sometan. Luego, ese mismo Dios, después de un tiempo, hace que surja un Salvador, un libertador, al que dota de facultades sobrenaturales para que guíe al pueblo y los libere de ese sometimiento. Y los libera. Luego, después de un tiempo, repite el ciclo. Hace que otro pueblo los someta y su mismo Dios, que le envía a los enemigos, hace que se surja un libertador que nace de una madre virgen o que dota o que es imbuido por el Espíritu de Dios, tiene facultades sobrenaturales que le hace un líder guerrero y que puede
guiar a su pueblo para liberarse de ese dominio. Y ese proceso, esa manipulación, que prácticamente es lo mismo que encontramos allá en el Atrahasis, que el mismo Dios manda la calamidad y después envía la solución, pero a través de algo, de la doctrina. Así mismo acá. Ese proceso que yo lo tengo escrito en mi libro, en este libro, hizo que el pueblo hebreo se acostumbrara a ser rescatado por libertadores. Entonces, cuando apareció el Jesús bíblico, él, aunque no cumplió todas las cosas que se esperaba del Mesías, igual ellos lo querían hacer rey, porque estaban esperando eso, y esa llegada implicaba que ellos recuperen su estatus de reino de Israel, que se puedan liberar de los romanos. Entonces, bueno, el punto es que esos sucesos que encontramos descritos en las escrituras hebreas, esa manipulación que creó las condiciones para que el pueblo espere un Mesías, y cuando aparece ese Mesías, al no cumplir todas las condiciones, hace que haya una división entre los judíos, porque unos lo siguieron, otros no, y de ese grupo que lo siguieron, surge la nueva religión. O sea, todos esos procesos, y esto después que encontramos acá en África y en América, son simplemente etapas del mismo proceso de la planificación de estas entidades para crear religiones contradictorias. Es lo que yo percibo. Porque yo aquí te quería comentar, que se me ha olvidado preguntarte antes, para crear esas religiones, como tú estás diciendo, se tuvo que crear los idiomas, la ortografía, la escritura. Es decir, estas entidades orquestaron el que unos seres que se comunicaban probablemente telepáticamente, digo probablemente, pero no lo podemos demostrar en la antigüedad, de golpe y porrazo tienen un idioma común en el planeta que luego lo dividen en X idiomas. No importa. Y ahí es donde realmente la religión se pone fuerte. Sí. Cuando entra la escritura. Entonces, probablemente la escritura la hayan donado a estos seres pues para, vamos a decir, como ahora dices tú, que está la televisión, ¿no? Que es un estado hipnótico, la escritura sea parte de ese estado hipnótico de la antigüedad. O sea, nos borra la parte de cerebro. Sí, y regresando al ámbito esotérico que hay detrás de este fenómeno, hay un caso particular con el idioma hebreo. El hebreo tiene algo en su resonancia que es utilizado como mantra. O sea, por eso decía Springmeyer en su libro, La fórmula Illuminati, que el hebreo es un idioma mágico. Y no es él la única persona o investigador al que se lo he escuchado decir. Pero porque lo que pasa es que las palabras tienen una vibración, ¿verdad? Entonces, en este idioma tienen una vibración especial que ya entrando al ámbito esotérico, ciertos mantras, ciertas frases te permiten abrir portales, contactar con otras realidades. Yo no manejo esas cosas, pero no me queda duda que eso es posible. Entonces, estas sociedades secretas lo que tienen es un conocimiento heredado que les da las pautas para cómo, utilizando ciertas frases en ciertos idiomas o ciertas escrituras, poder abrir esos puentes entre esta realidad y otras. Y se menciona que el hebreo es una de estas herramientas. Se menciona que esto lo recibió Salomón, de quien se dice que tenía muchos poderes, que tiene el poder para dominar ciertas entidades, que pueden ser demonios, entidades de bajo astral, que podía comunicarse con los animales. Bueno, tanto en el Corán como en otras fuentes apócrifas hebreas, se nos describe a Salomón con estas capacidades. Entonces, siendo muy positivista, muy materialista, uno tiende a tomar como leyendas esas historias, pero yo creo que definitivamente algo de cierto hay en esos cuentos mágicos, porque es la única forma de comprender esto. Ahora, hice una fuente más reciente que te habla de la denominación MK Ultra y te dice que usan esos nuevos elementos, entonces algo es cierto. Hombre, yo te puedo decir por experiencia propia y conocimiento que lo que tú estás hablando, por ejemplo, de Salomón se llama Goecia, que actualmente se está utilizando, que actualmente hay gente que lo enseña, que parte desde Egipto, ¿no? Los grandes magos de esto están en Egipto, aquí en España tenemos uno,
y que realmente existe. A ver, yo lo que he visto, por ejemplo, los rabinos, es hacer esos mantras, por ejemplo, para matar a una persona. También se ha visto. Y se ha Para visto matar a una persona. para matar a una persona. O sea, tú Wow. dices ciertos cánticos, ciertos mantras y eliminas a quien quieres eliminar. Se muere automáticamente. Y se pegan unas 3 horas cantando esos mantras y lo consiguen. Es decir, las palabras que digo yo que tienen poder existen. Y yo a través de hipnosis no me las han enseñado muchas porque no quieren darte ese poder, ¿no? O sea, no te lo quieren dar. Pero yo he visto cómo actúan a través de la mente sin articular palabras, solamente con la mirada, poder dejar a una persona hipnotizada en nada de segundos. Y si ellos utilizan unos mudras que se utilizan con los dedos, es un MK Ultra, o sea, te pueden romper todos tus esquemas. O sea, esa realidad existe, porque yo ya la he visto. Entonces, no me la estoy inventando. No, yo la he visto y la he sentido en mí. Entonces, claro, dice, ¿de qué estamos hablando? No, esto es real. Y te aseguro que lo que hoy en día Estados Unidos puede hacer con el MK Ultra, Proyecto Bluebeam o cualquiera de los que puedan tener más avanzados, vienen de la parte hebraica, seguro. Sí, sin lugar a dudas. Entonces, Y, tenemos, sí, dime. ya, ok, yo te iba a decir que tomando en consideración estas realidades, tenemos que reconocer que no hay tal cosa como el libre albedrío. No hay libre albedrío. ¿Por qué? Porque somos vulnerables a la manipulación que otras entidades ejercen en nosotros sin nosotros darnos cuenta. Entonces, ¿qué libre albedrío puede tener una rata a la cual en un laboratorio yo le creo una caja, una trampa? Claro, es libre de moverse, pero una trampa que yo le creé. ¿O qué libre albedrío puede tener una persona que ante un tronar de dedos se activa un código que la hace actuar como un títere y él no lo sabe? Entonces no hay tal cosa. Por eso es que yo no encuentro descabellado esto que algunas personas manifiestan, que esto es una prisión, que esto, la tercera dimensión, es una prisión. No es tan descabellado eso. No, yo soy de los de Salvador Freixedo, ¿no? Dicen que somos una granja humana y probablemente lo seamos. Yo Yo estoy en también. esa línea. Porque visto lo visto, ciertas entidades cómo manipulan, ¿no? Porque claro, hoy en día, bueno, todos los casos que se están viendo en el mundo son de manipulaciones. Habidas y por haber, por entidades del bajo astral, por extraterrestres. A mí son todo lo mismo, son formas de pensamiento, formas de vibración, que depende de la persona lo que ella entiende y depende de lo que tenga abierta la glándula pineal, va a percibir una cosa o va a percibir otra. O sea, no deja de ser un proyecto Bluebeam, ¿no? Depende de la holografía que te pongan delante, vas a creer una cosa o vas a creer la otra, pero el fin es el mismo. La manipulación es la misma. Ahora, escúchame una cosa. A mí me parece que Hollywood a veces nos da como ciertas pistas de lo que pasa, pero nos los manda como ciencia ficción. Entonces, no sé si tú conozcas el caso de Stanley Kubrick con la película que en inglés el título era Eyes Wide Shut, pero que en español llegó acá, América llegó con el título de Ojos Bien Cerrados, de Nicole Kidman Sí, la vida. y Tom Cruise. Entonces, en esa película, lo que aparece es un ritual de personas que usaban unos mantos, unas capuchas, donde había una persona en un trono y se hacía un círculo y había unas mujeres desnudas que eran utilizadas como las que se dan, bueno, de forma simbólica como las que eran las presas, las ofrendas de sacrificio. Y resulta que una persona entrevistada por David Icke, que se daba el título de una diosa madre, que era una persona que aparentemente los Illuminati usan en sus reuniones secretas, esta especie como de medium para contactar con el otro plano, y contaba cosas muy parecidas a lo que Kubrick muestra en esa película. El hecho curioso es que Kubrick muere misteriosamente poco tiempo después de la película, como si le hubieran cobrado el mostrar esa realidad. Sí. Yo tuve aquí a David aquí en Barcelona, nosotros lo estuvimos grabando con Alicia y yo estuve en el camerino con él un buen rato y la verdad que estuvimos hablando de este tema. A mí me hacían traducción porque yo no hablo el inglés, me lo estuvieron haciendo con traducción simultánea y yo le estuve explicando que conozco gente aquí en Barcelona que hace esos ritos reales. Digo, o sea, no he estado yo, pero sí sé los nombres y en los sitios donde se han hecho. O sea, que
que eso es real, o sea, no es ficticio. Y como eso, muchas cosas más. Otra cosa, por ejemplo, que le enseñamos aquí en Barcelona era el rito al dragón, ¿no? O a la serpiente, como se le quiera llamar. En España, el rito normalmente siempre es taurino, al toro, ¿no? Todo lo que tenga que ver con los cuernos, con la vaca, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En Barcelona, ¿no? En Cataluña, ¿no? Aquí todos los ritos son al dragón. Y por decir de alguna manera, San Jordi, ¿no? El que mata al dragón, es el patrón de Barcelona, por decir de una manera. Entonces, ¿qué pasa? Que le estuvimos haciendo una ruta por toda Barcelona viendo toda la simbología del dragón que había aquí, ¿no? Para que él entendiera de que la misma manipulación en un mismo país está dividida. O sea, para mí los del toro y los del dragón son lo mismo, lo que pasa que son bandos diferentes y te van como separando, ¿no? O sea, dentro de un mismo país ya pasa eso. De hecho, si nos conocen, los catalanes hablan catalán y los españoles hablan castellano, ¿no? Y ahí hay una guerra, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Es una guerra civil, no en el sentido de guerra de tiroteo, pero sí de envidias, de celos de más de 100 años. O sea, que están siempre liados. Lo mismo con los vascos. O sea, España es un país de muchos pequeños países que están en continua guerra por esa manipulación política que hay continuadamente que te dicen estos son malos o estos son buenos. Y se están dando de hostias todos los días. Siempre en la parte política, pero claro, luego parte de esa cosa se traslada a lo físico, a lo real, ¿no? Porque empiezan los malos rollos. Entonces, mira, es como que pareciera que pasa esto. El ser humano en esencia tiene, por el estuche que usa, tiene este condicionamiento, esta tendencia hacia buscar excusas para dividirse. Y si a eso le sumamos que los titiriteros siembran motivos que sirvan como excusa, como diferentes razas, diferentes religiones o diferentes formas de ver la vida. Entonces, es un caldo de cultivo que en cualquier momento desemboca en confrontación. Y la historia de los seres humanos es una historia de constante confrontación. Eso es lo que tenemos como común denominador a través de toda la historia. La historia de la humanidad es una historia de guerras. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Eso es lo que tenemos que tratar de desentrañar. Yo creo, desde mi ámbito, creo que mucho tiene que ver esta maquiavélica intervención de entidades que pareciera que de alguna manera se benefician con estos escenarios en que nos encontramos divididos y enfrentados. Pero ahora vamos a dejar un poco, vamos a decir, lo malo y vamos a buscar lo positivo del hombre, por decirlo de alguna manera. ¿Tú qué crees que podríamos hacer nosotros para vivir en un mundo mejor? Porque, claro, no va a ser todo miedo o terror, ¿no? No vamos a implantarnos ahí. Vale, hay seres que nos pueden manipular. Sabemos que nos han metido en guerra, sabemos que nos siguen manipulando a través de la hipnosis o otros sistemas, pero no el idioma. ¿Qué podemos hacer? Okay. Lo que pasa es que nosotros nos debemos a un medio ambiente. Entonces, hay cosas que tú puedes hacer en busca de distanciarte de todas las tenazas de la manipulación, pero esa actitud, esa decisión te va a hacer que tú te alejes, te apartes de tu medio ambiente. Yo te diría, por ejemplo, mira, los seres humanos no necesitan buscar un Dios en el exterior. Busca a Dios dentro de ti mismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el establishment hace que, al menos en los países hispanos, en Hispanoamérica, la creencia religiosa sea algo natural con la sociedad. Y hay muchos eventos que tienen una relación con los ritos religiosos. Tienes, por ejemplo, que cuando alguien se muere, llama a un sacerdote, o cuando alguien nace, le hacen un bautizo. Entonces, hay muchos eventos que tienen una connotación religiosa. Y si tú te apartas de eso, si tú te vas a apartar de tus amigos que practican esas prácticas, que tienen esas prácticas, entonces te vas a hacer un ermitaño, te vas a alejar del establishment. Entonces, la libertad tiene un alto precio. Si tú te declaras un rebelde contra las doctrinas que te enseña la sociedad, como las tendencias de moda, como la tendencia de lo que tiene que ver, o sea, la sociedad se mueve por tendencias, por lo que le imponen. ¿Qué es lo que estaba de moda hace unos días?
la pelea de Mayweather, por ejemplo. Si tú dices, a mí no me importa eso, que eres un aburrido, que no te invitamos a mi casa a ver la pelea, que no te invitamos a la fiesta, entonces yo no creo en ningún tipo de Dios, no te invito al bautizo de mi hija, no te invito a mi matrimonio, te vas apartando de tus congéneres que practican esas cosas. Entonces, ser libre tiene un precio. Ser libre significa apartarse de las prácticas comunes de los que te rodean. Lo puedes hacer, pero tienes que estar consciente que esto tiene un precio. Y si tú eres casado, por ejemplo, tú te quieres apartar de lo material, pero tienes una esposa que tiene amigas a los cuales los esposos le compran cosas, tiene una televisión más grande o un nuevo coche, entonces tu esposa te va a pedir lo mismo. Y si tú te declaras en rebeldía, ¿qué es lo que causa eso? Roces con tu esposa. Es una decisión. Entonces, tú decides. Y yo pienso que uno de los medios más importantes para la liberación es el conocimiento. Ok, está bien, te interesa el tema, lee la Biblia, pero también lee el Corán, lee los textos de los Vedas y compara lo que dicen esos textos. Si tanta necesidad tienes de una filosofía que haga elevar tu nivel de conciencia, yo te recomiendo, por ejemplo, el Tao. Para mí, el Tao es lo más elevado que yo he leído, porque es una filosofía que no te dogmatiza, no te dice esta es la realidad, y si no crees esta realidad te vas al infierno. Te dice, mira la realidad la creas tú. Las cosas tienen sentido en base al observador, lo cual también es corroborado por la física. Entonces, bueno, si alguien me pide una filosofía, hay personas que necesitan algo, una filosofía que puede ser, yo les recomiendo el Tao, por ejemplo. Ok, pero en realidad el hombre no debería necesitar nada exterior para poder transitar el mundo material. Por eso los sabios hablan de los desapegos. Se puede conseguir estar en un estado de paz sin nada, hasta sin comer. Pero para llegar a eso, yo estoy lejos de eso, por ejemplo. Yo estoy lejos de eso porque yo reconozco que me gusta el fútbol. Yo ya mismo voy a ver con mucha pasión el Bayern Múnich contra Barcelona. Yo no me quiero mostrar como un iluminado, no. Tengo muchos defectos. He disfrutado peleas de box, pero estoy consciente que ese es el camino. Ahora, no tengo el nivel evolutivo para vencer esos apegos, pero por lo menos tengo el deseo. Yo quisiera, sinceramente quisiera, dejar de comer carne. No puedo todavía, pero estoy consciente que yo puedo vivir sin comer carne. Espero algún día poder conseguirlo, pero bueno, básicamente ese es el camino. Despertar ante la realidad de que no necesitas lo que la sociedad te impone para vivir, conocer lo más que puedas de todo lo que tú quieras, o sea, mientras más tú te instruyas, más te ilustras y tienes una visión más clara de la realidad. Lee historia, lee cómo, así como hay milagros en el cristianismo, también hay milagros en el Islam. No es que solamente los que creen en Jesús se van al cielo y lo demás, no. El milagro como tal es un fenómeno natural que tú también lo puedes conseguir, porque todos tenemos facultades. Hay magos actuales que caminan sobre el agua. Entonces, eso es un milagro como medio de atracción, es solamente un poco de magia. Y tú, cuando todos tenemos esas facultades, tú también lo puedes hacer. O sea, no necesitas apegarte a una creencia para poder sobrellevar el mundo material. Lo puedes hacer. Simplemente lee, instrúyete, vincúlate con el medio ambiente, anda a la naturaleza, un día entero no ves televisión, ándate al campo a respirar aire puro. Es decir, los desapegos, pero es un camino arduo. Claro. Yo digo lo mismo, a ver, si tienes que ver un partido, lo ves. Yo soy de aquí de Barcelona, si dan el Barça, pues me gusta verlo, si puedo. Ahora, si estoy con unos amigos, también te voy a decir que no lo dejo para ver un partido. Porque si estoy muy bien, estoy bien rodeado, digo, oye, mira, estoy tan a gusto aquí que no voy a dejar de irme de aquí para ver un partido. Pero si estoy en mi casa, acabo de trabajar, de quitar, dice, bueno, están dando el partido, mente plana, ¿no? Llega un momento que tú dices, mente plana, voy a cambiar un poco porque estoy tan metido en estos temas que un día me va a dar algo. Entonces dices, a mí personalmente lo que yo siempre aconsejo al mundo es, hay muchas herramientas para aprender, desde la programación neurolingüística a cualquier tipo de chamanismo, cualquier cosa que la gente quiera aprender. Eso te da unas herramientas, unas facultades para, viviendo en la matriz con la gente que nos rodea, teniendo el conocimiento, hay cosas que no te pueden engañar. Y entonces tú vas, como digo yo, al 50%, ¿no? Ahora tiro para aquí
ahora tiro para allí y más o menos vas sorteando los obstáculos, porque claro, el irte de ermitaño, como tú dices, yo no lo voy a hacer. A ver, a mí me gusta comer, me gusta disfrutar de los deportes, me gusta hacer según qué cosas, pero claro, el evitar la carne, yo estoy lo mismo que tú. Sí. De hecho, yo he estado más de un año sin comer carne, pero he vuelto, ¿no? Es algo que... A mí lo que me gustaría es lo que hace Víctor Trubiano, alimentarse directamente de prana, sin comer nada. ¿Por qué? Porque ganaría mucha cantidad de horas. Y no como nada ni bebo nada, ni tampoco defeco nada, con lo cual llegaría un momento, pero claro, te conviertes en ermitaño porque ya no haces vida natural con la gente. Exacto. Todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y yo creo que actualmente lo que la gente tiene que hacer es culturizarse en el sentido de tener muchas herramientas terapéuticas o de otras cosas, o también de conocimiento histórico. ¿Para qué? Para que nadie te manipule. Que tú te dejas manipular porque te interesa, vale. Pero que tú eres consciente de lo que te está sucediendo. Sabes el banco qué es lo que está haciendo y lo que estás viendo en la tele, qué manipulación, hacia dónde va y a quién vas a alimentar. Pero claro, tampoco lo puedes evitar todo. Exacto. Si no vas a acabar, pero loco. Entonces yo creo que lo divertido es lo que hacemos, ¿no? O sea, tú tienes tu canal, yo tengo el mío, ¿no? Vamos divulgando cosas interesantes para que la gente abra la mente, pero tampoco queremos que la gente se haga ermitaña de la noche a la mañana. Yo creo que eso es un proceso evolutivo del humano, ¿no? Que poco a poco, con más herramientas y más cambios a nivel mental, llegará un momento que la gente dirá esto no, y ya por naturaleza las cosas se caerán. Y otra cosa más también me parece que es vital, la tolerancia. Tenemos que aprender a ser tolerantes, es decir, respetar los procesos de los otros. Hay personas como tú o como yo a quienes estos temas nos apasionan, pero hay otras personas a las cuales esta cosa no les interesa y su vida radica en ir a la iglesia, en rezar, y hay que respetar eso. Y uno no tiene nunca, jamás tiene que tratar de imponer ninguna creencia ni práctica a nadie. Entonces, mientras más tolerantes seamos, vamos a tener una vida más pacífica. Yo conozco amigos que digamos, han leído mis libros y los usan como herramientas y quieren usarlos para convencer a sus personas más cercanas de que estaban dormidos. Yo en una etapa también, ingenuamente y maduramente, quise hacer lo mismo, pero no está bien. Cada cual, en la medida de su propio proceso, buscará las cosas que le satisfagan. Yo estoy convencido de que a pesar de que esto puede ser una prisión, aún a pesar de eso podemos encontrar este espacio de felicidad en la prisión. Entonces, hemos venido para al menos tratar de ser felices y cada cual es libre de ser feliz como a bien tenga, bien sea yendo a la iglesia o al templo o yendo a meditar o viendo un partido de fútbol. Si hay personas para quienes su felicidad es reunirse a ver un partido de fútbol con cerveza, con comida, pues bien por ellos. Mientras tú en tu práctica de felicidad no interfieras o no invades el espacio de alguien más, eres libre de hacer lo que a ti te dé la gana y está bien. Y cada cual que sea feliz a su manera, respetándose, y así, y cada cual evolucionará según su propio proceso. Totalmente de acuerdo. Es que, por ejemplo, ahora está de moda decir, bueno, soy espiritual y pertenezco a la nueva era. Y digo, bueno, ¿y qué has cambiado una religión por otra? ¿No? Porque al fin y al cabo están manipulados igual. Digo, yo lo que creo es, pues no, o sea, ser neutral, es absorber toda la información de todo y tú utilizar en tu vida diaria lo que tú creas que sea lo necesario para ti. Ya está. Lo más práctico. Y no apegarse ni dogmatizarse con nada. Porque yo, cuando yo hablo, digo, yo creo en este momento esto. Yo no sé cómo piense después. No se dogmaticen por lo que yo digo o por lo que otro escritor dice. Hay personas que salieron de las religiones, como tú bien comentas, y ahora están dogmatizadas y viven en espera del contacto con extraterrestres que les habla, que les mande mensajes, o que es con grupos contactistas. Entonces, cambian un dogma por otro. Y el tema es nuevamente los desapegos, no apegarse a nada, a ninguna práctica o a ninguna teoría de un escritor X. No apegarse a nada, que todo fluya. Yo siempre le digo que el que quiera ver un extraterrestre, por decir algo, o quiera ver esas entidades, hay que estar atentos a las señales. Nosotros tenemos una cosa que se llama la glándula pineal. Y la glándula pineal, sobre todo de noche, es cuando más activa, ¿no? Es cuando más puedes ver el mundo sutil. Pero lo que se llama una canalización, una evidencia o cualquier cosa de estas, normalmente se adquieren a medida de mucha práctica, ¿no? O sea, al ser terapeuta, por ejemplo,
todo lo que sea tenga que ver a nivel de glándula pineal cada vez hace que seas más perceptivo, ¿no? Trabajar con terapias, con chamanismo, con magia, con cualquier tipo de cosa, ¿no? Con la que tú puedas, pero que lo hagas por diversión, no porque estés ahí agobiado y quieras hacer algo así. Entonces te das dando cuenta que ese mundo sutil se va viendo, ¿no? Entonces no hay que estresarse. Es decir, tú quieres ver algo, primero yo te diría que mejor si no lo ves. En el sentido de decir, no es aquí lo que atraiga sea algo negativo. Así es. Yo pienso que estas entidades hay muchas que no es que sean ni buenas ni malas, sino que trabajan para ellos. Y como trabajan para su negocio, su historia, su vida, tú te puedes ver envuelto en una mierda grande. Entonces, si yo veo bajar un platillo volante, lo normal es que me vaya para el lado contrario, no que me ponga a ver quiénes son. Porque probablemente ellos me van a intentar meter algo de su historia que seguro que a mí no me conviene a la larga. Entonces, hay que respetar que sí, que el que puede ver es porque desde pequeño todos nacemos siendo videntes, todos podemos ver a lo largo de nuestra vida, pero como no entrenamos lo perdemos, ¿no? Y de golpe y porrazo, por diferentes despertares que están habiendo hoy en día, la gente despierta y empieza a ver según qué entidades entran en esquizofrenia, la pineal se les queda abierta y confunden las realidades, ¿no? Entonces ya no saben si están en la Tierra, en el 3D, o están en cuarta o están en quinta, no lo saben. Entonces, para evitar eso, hay que ser progresivo. O sea, simplemente estate atento de lo que sucede a tu alrededor y verás las señales. Y verás que hay cosas que son diferentes. Y ahí entramos donde hablábamos al principio de la locura del ser humano, ¿no? Que ahí te darás cuenta cómo las cosas van cambiando. Y ves otras realidades que se ven. Sin lugar a dudas. Estoy totalmente de acuerdo con eso, Luis. Pues no sé si te queda algo más por decir de tu libro o cosas que quieras comentar. Bueno, básicamente los que verán esto ya posiblemente muchos me habrán visto en otros videos decir los detalles de mi libro. Mi libro está lleno de detalles. La esencia es demostrar cómo hay una relación entre las tres religiones abrámicas que nos lleva a pensar que los mismos seres fueron los que crearon las tres. Entonces, a los que quieren más detalles de eso, los invito a leer mi libro. Y bueno, y después que lo lean, pueden hacerme cualquier comentario o cualquier pregunta. No me declaro poseedor de la verdad absoluta, no, jamás. Tengo esta teoría que se ampara en lo que ya otras personas han intuido antes. Y yo lo que he querido hacer es reunir evidencia para robustecer esa teoría, nada más. Entonces, al que esté de acuerdo con ella, bien; a los que no estén de acuerdo con ella, también. Los interesados en el libro me pueden contactar, y los que no estén interesados en el libro, en el tema OVNI también, bueno, también lo estimo, y cada cual que se apegue o que suscriba a la teoría que más les haga sentido, ¿no? Yo solamente lo que hago es colaborar en esta rama, aportando evidencias en lo que me parece que es, en lo que yo sospecho que es el hilo que desentraña muchas de las realidades que no son inherentes, ¿no? Estos escenarios de confrontación. Me parece que por ahí va la cosa, pero solamente es una teoría más. Claro. Bueno, yo he estado mirando todo, durante hemos estado hablando del libro tuyo, y he visto que hay un capítulo, por ejemplo, que dice Lee, Yabel, no sé qué, ¿no? Como diciendo, son el mismo ser, ¿no? Ahí me he quedado yo un poco, que también lo he escuchado de otros autores, ¿no? Pero ya para cerrar, me gustaría que me explicaras un poco qué deducción has sacado tú a través del libro, de estos seres. Mira, la etimología, que es el estudio del origen de las palabras, danos una pista de que el dios adorado en Mesopotamia, en el ámbito mesopotámico, no era Enlil, sino Anu, el dios supremo del panteón, digamos, en credenciales, pero en ejecuciones es Enlil, su hijo mayor, el que más se lo ve como influyente. Ya, entonces, Enlil, el nombre Enlil, porque en el ámbito mesopotámico, En significa señor, y por ejemplo, Ki significa tierra. Entonces, por ejemplo, Enki, hermano de Enlil, era el señor de la tierra. Pero Enlil no tenían claro los investigadores qué significaba Lil. Entonces, algunos lo interpretaron como que Lil significaba viento o aliento. Bueno, esa interpretación de Lil evolucionó a considerar a Lil como Dios. Entonces, del ámbito mesopotámico al ámbito cananita, ese Enlil pasó solamente como Lil,
y con el significado de Dios, con notación de Dios. Pero ese Lil se transformó en Il, solamente Il, y después en El. Entonces, hay un dios mesopotámico llamado El, que es un dios cananita, perdón, un dios cananita llamado El, que fue el mismo dios al cual los patriarcas hebreos adoraron. Este El aparece en la Tanaj como El Shaddai o El Elión. O sea, no hay ninguna duda que este es el dios al cual los patriarcas adoraron. Eso explicaría, por ejemplo, por qué Ismael, el hijo de Abraham, del cual emergería una fracción de lo que después serán los musulmanes, es Israel, de donde se originan las 12 tribus. Y todos los ángeles tienen terminaciones en él: Gabriel, Miguel, Rafael, Uriel. Entonces, este Enlil, que después pasa a ser él, es el que después evolucionaría en Alá. Esto es una migración en el nombre de la deidad, pero como deidad era la misma, y por eso los musulmanes lo tienen claro y dicen que ellos adoran al Dios de Abraham. Ok, entonces, aparte de la investigación ufológica que los conecta, la etimología también respalda esa teoría. Lo que no tiene una evolución etimológica es en el Yahvé, en la versión de Dios que se manifiesta a Moisés. Okay. Este Dios, cuando se presenta a Moisés, se identifica solamente como unas siglas. O sea, con una frase, yo soy el que soy, que se convirtió en un acrónimo, en YHB o YHWH. Entonces, aunque hay la conexión entre él y entre Alá, queda esto sobrando, cómo metemos al Yahvé en toda esta correlación de nombres. Y hay un texto, que es un texto esotérico, que lo explica, que es un libro que se llama el Sefer Raziel Hamarach, o Libro de Secretos del Ángel Raziel. Entonces, eso es un hallazgo mío. Yo no conozco si otro autor lo haya revelado en un libro. Quizás existe y no lo he leído, pero bueno. En ese texto, que es un texto esotérico puro, habla de el poder del pensamiento, del poder de las palabras, ya en el mundo físico. Entonces, ahí en una parte explica cómo él se convirtió en Yahvé. O sea, solamente atribuciones. ¿Qué es lo que yo intuyo? Que esta entidad, como tenía un plan por fases, fue utilizando el nombre más acorde vibracionalmente a la etapa que estaba viviendo. Entonces, en una etapa él sufrió el nombre, después adoptó él por efecto de resonancia vibracional, después adoptó el nombre Yahvé por efecto de vibracional, y después adoptó el nombre Alá. O sea, usó el nombre más acorde a lo que vibracionalmente la etapa requería. Entonces, eso explico yo. También en el libro, que es el título que tú has leído. Muy bien. Pues yo creo que con esto podemos decir a la gente que nos está viendo que realmente compren el libro, que realmente se lo lean. Y yo también les diría que si salen dudas o quieren que hablemos más de algún tema concreto, te lo hagan saber, ¿no? Y que tú mismo, cuando tú quieras hablar con nosotros de un tema concreto, de lo que te apetezca, nos des un toque y volvemos a quedar para hacer una grabación. Claro, perfecto, perfecto. Como te decía en el mensaje, pues, para mí es un honor, Luis, que eres muy conocido, tienes muchos seguidores. Entonces, para mí es un honor que estés interesado en entrevistarme. Y yo estoy a las órdenes. Si después de leer el libro tienes algún interés en seguir conversando sobre el libro, no tengo ningún inconveniente. O si alguien te pide, no hay ningún problema, yo estoy a las órdenes para cualquier momento que desees entrevistarme. Pues muchas gracias por estar, Seth, y gracias por esa conexión desde la otra parte del mundo, que también se agradece hablar con gente en cualquier parte del planeta para que no sea siempre lo mismo, ¿no? Así es. Pues nada, vamos a ver el partido y a ver si ganamos. Yo voy a Barcelona, yo sí quisiera una final Barcelona-Madrid. Es que te lo digo porque donde tú vives también hay un Barcelona, ¿no? Exacto, en Barcelona. Va con camiseta amarilla, pero en Barcelona también. Yo soy hincha de esa Barcelona. Sí, sí. Pues nada, niño, la próxima nos seguimos hablando y cuando queráis aquí estamos. Hasta otra. Muchas gracias nuevamente y bueno, un saludo, que estén muy bien.